Una de las primeras cosas que le llamó la atención a José María fue la nitidez con la que los sonidos de la calle se metían dentro de la casa. A determinadas horas de la noche podía oír hasta el golpeteo de las uñas de un perro afuera, en la vereda. Le sorprendió cuánto más chica le parecía la casa cuando la miraba desde la calle. Se escondió en el último piso de la mansión, en la guardilla, donde se sintió más seguro. La primera noche no durmió. La segunda noche, por temor a que alguien entrara, durmió aferrado a su bolso debajo de la cama. En ese cuarto, en la guardilla, solo había un colchón, una cama y un armario vacío. Durante el día permanecía tendido en la cama, absolutamente inmóvil, porque aunque el colchón parecía de buena calidad, las maderas de la cama crujían y temía que alguien de la casa lo oyera. Las persianas del cuarto estaban cerradas. Si no fuera por los ruidos de la calle, José María no podía saber si era de día o de noche. Se la pasaba escuchando, atento a descubrir los sonidos y los movimientos de la casa y sobre todo de Rosa. Hacía 3 días que Rosa no sabía nada de él. La primera tarde lo esperó en la puerta de la mansión con el sándwich de milanesa, como todos los días, para que se lo fuera comiendo en el autobús. Pero él no apareció. Quizá estaría todavía nervioso por la sorpresiva llegada de los señores el día anterior, martes. Habían vuelto 2 días antes de sus vacaciones y estuvieron a punto de encontrarlos ahí juntos en la cocina. Rosa, ella sabía que estaba absolutamente prohibido meter a nadie dentro de la casa. José María tenía que esperar detrás de la puerta de la cocina hasta que Rosa acompañara a los señores con las maletas hasta su cuarto para escapar por la puerta principal sin ser visto. Pero entonces se dio cuenta de que no tenía ningún lugar seguro a donde ir. Así que, sin que nadie lo viera, subió sigilosamente las escaleras de la mansión y se escondió en la guardilla. Recién bien entrada la noche, en un paseo temeroso, muy osado, José María descubrió un baño. Fue una salida que le permitió conocer una parte de la guardilla. El baño parecía abandonado, al igual que el cuarto donde se había escondido, pero estaba limpio. Rosa debía subir a limpiar de tanto en tanto. En ese paseo intentó abrir varias de las puertas con las que se fue encontrando. La mayoría estaban cerradas con llave. Otras daban a unos cuartos idénticos al suyo, con un colchón y un armario vacío. Y al final del pasillo, una especie de desván o de depósito con toda clase de cosas apiladas. Ropa guardada en bolsas de nylon, juguetes. La segunda tarde, Rosa empezó a preocuparse. José María tampoco apareció. Pasé por la obra en construcción. Desde la guardilla escuchó cómo Rosa le contaba a alguien por teléfono. Y uno me dijo que José María no estaba, pero que en realidad hace un par de días que no iba a trabajar. Después viene un albañil y me dice que lo habían echado el martes, que lo había echado el capataz. Está bien, Claudia. Por ahí no se atrevió a decírmelo, pero esa no es razón para desaparecer así. Estar enfermo. Ir de cuerpo. Orinar sin que nadie de la casa lo descubriera. Era toda una aventura. Dejaba la puerta abierta para poder escuchar y tener tiempo de salir y esconderse. Pero lo más complicado era el momento de tirar la cadena. Lo hacía milimétricamente hasta que empezaban a caer unos hilitos de agua con los que limpiaba todo el rastro. Ni él mismo llegaba a escucharlo. La tercera tarde, la policía vino a hablar con Rosa. Le hicieron millones de preguntas. Querían saber la dirección de José María, su número telefónico. Querían saber si el martes había estado ahí con ella. Rosa no conocía su dirección. Les dijo que solo sabía que vivía en Capilla del Señor, que teléfono no tenía y que el martes sí había estado ahí con ella. ¿Le había pasado algo?
Parece que se lo tragó la tierra, le dijo, irónico, el policía. Rosa quedó desolada. La policía, Claudia. ¿Por qué lo busca la policía? ¿Qué pasó con José María? ¿Dónde está? Continuará. Sí. Bienvenidas, bienvenidos a la presentación de la temporada 23-24 en el Teatro de la Abadía. Hemos querido abrirla dando la voz a uno de los creadores que nos acompañarán en estas salas durante la temporada, Claudio Tolcachir. Gracias, Claudio, por ofrecernos este anticipo de Rabia, la obra que estamos deseando ver a partir de septiembre y con la que él llenará de talento y de poesía la Abadía. Os agradezco mucho a todas y a todos que nos acompañéis y en particular a los creadores y creadoras que van a estar en la Sala José Luis Alonso y en la Sala Juan de la Cruz a partir de septiembre. Antes de hablar de vosotros y de vuestro trabajo, si me lo permitís, voy a dar la palabra a José Luis Romo, director general de Programas y Actividades Culturales del Ayuntamiento de Madrid. José Luis. Bueno, después de lo que ha hecho Claudio, cuesta un poco hablar, pero menos mal que la sala está llena de caras amigas. Buenos días a todos y gracias por acudir a esta presentación del Teatro de la Abadía. Por mi parte, vengo en representación de Jorge Moreta, coordinador del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid y también patrono y devoto de esta Casa de la Palabra. Al igual que Jorge, yo también comparto la ilusión por este proyecto encabezado con Juan Mayorga. Y creo que todos los que estamos hoy aquí estamos de acuerdo que la Abadía vive un momento muy dulce. Lo que hace un año eran anhelos y expectativas, hoy se ha convertido en una sólida realidad. Es incuestionable que la Abadía vuelve a ser la casa del placer inteligente. Con este lema se presentó hace más de un cuarto de siglo a los madrileños, cuando José Luis Gómez, al que tanto debemos, convirtió una antigua iglesia en un escenario que rápidamente se convirtió en una referencia al teatro contemporáneo español. Si uno repasa la nómina de artistas, tanto actores como dramaturgos y directores que se han forjado en esta casa, quita el aliento. Carmen Machi, Israel Elejalde, Juan Codina, Ernesto Caballero, Carlota Ferrer, Ernesto Arias, y podría seguir, pero me detendré en el propio Mayorga, porque es un lujo que un autor de su altura haya vuelto a la Abadía para llevar su timón. Los que hemos sido asiduos a su programación podemos dar cuenta del mimo con el que está confeccionada. Se nota en ese equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo, entre el respeto a los maestros y el dar voz a nuevos talentos. Me gusta decir que, al igual que ningún hombre es una isla, los teatros tampoco lo son. Deben ser permeables a lo que los rodea. Y Juan ha sabido ver qué ofrecía el ecosistema escénico madrileño y tejer alianzas para que la Abadía encontrase de nuevo su lugar. El resultado es un centro audaz, vibrante, donde conviven la filosofía y la emoción. Definitivamente, el placer inteligente al que antes aludía. Además, tanto público como crítica han respondido con entusiasmo a la propuesta. Las salas se han llenado y prueba de ello es que, como ya se ha anunciado, 3 montajes de la pasada temporada regresarán este año. Seguro que podrían haber sido más, pero hay que dejar hueco para nuevas propuestas. Ahora llegan los momentos más bonitos de la temporada. En junio, los teatros públicos empiezan a enseñar sus cartas para la próxima temporada y uno siente, como cuando era un niño en la Noche de Reyes, esa ilusión por saber qué regalo le traerán, cuáles serán los creadores que podremos ver en los próximos meses. Como todos estamos expectantes por ver qué anuncia Juan, yo me despido. Pero antes me gustaría dar las gracias al resto de instituciones que están presentes en el Patronato de la Abadía, tanto el INAEM como la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, con Marta Rivera a la cabeza, velan por que este proyecto siga adelante con mimo y determinación. Porque como poderes públicos tenemos claro lo importante que es para nuestra sociedad tener un teatro vivo, que fomente el pensamiento crítico y entrene la empatía de los ciudadanos.
Quizás hoy esto sea más importante que nunca. Gracias. Muchas gracias, José Luis, por tus generosas palabras y por habernos acompañado. Y ahora doy la palabra a Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid. Buenos días a todos. Es una maravilla ver una sala de teatro llena cuando ni siquiera hay teatro. Así que muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Y yo tengo que decir que cuando el otro día en el Patronato de la Abadía Juan presentó la programación, pues todos deseamos que llegase el otoño, que empezase septiembre y tener ocasión de disfrutar de lo que han preparado para nosotros, porque eso es lo que han hecho, lo han preparado para todos, para los madrileños y para los que van a venir aquí, a lo mejor muchos de ellos atraídos por la luz de la abadía. Yo quiero agradecer siempre a Juan Mayorga que aceptara el reto que le propusimos del patronato, ocuparse del timón de este barco que va navegando, no se sabe hacia qué puertos, pero desde luego a lugares seguros y como siempre lo importante es la singladura. Y le quiero dar las gracias a José Luis Gómez por haber estado siempre, por haber creído, por haber confiado, por haber esperado, por estar, por haber creado este lugar maravilloso que es una referencia indudable en Madrid y que es un refugio para todos aquellos que amamos el teatro. No me queda mucho más que decir porque además posiblemente, bueno, yo soy consejera en funciones, posiblemente este será quizá uno de los últimos actos públicos que pueda protagonizar y lo único que me queda es agradecer a todos aquellos que conforman la abadía, por supuesto a su director, por supuesto a José Luis, pero también a todo el personal, a todos los técnicos, a todas esas personas que nos hacen la vida más fácil cuando pasa algo. A veces no nos acordamos de que están hasta que pasa algo y entonces hay que sacar la bandera y pedir ayuda. Y, por supuesto, al público que acude aquí, que sabe que está siempre en un lugar donde van a pasar cosas bonitas, donde van a pasar cosas buenas. Y, por supuesto, pues sé que hoy hay muchos informadores aquí. También les quiero dar las gracias porque nos han permitido contar lo que pasa dentro de estas paredes. Así que buena suerte para esta temporada. Suerte hace falta ya muy poca porque el talento se ha puesto todo junto. Y como espectadora, que es lo que soy por encima de cualquier otra cosa, solo me queda esperar para que llegue septiembre porque, por fortuna, falta muy poco. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Marta. Doy fe de que has cuidado de la abadía durante todo este tiempo en que a mí me ha cabido la responsabilidad de dirigirla y sé que te tendremos siempre como amiga, ya estés donde estés. Mucha suerte, Marta. Y ahora es el momento de alzar el telón y presentaros lo que queremos ofreceros en esta temporada en la abadía. Antes de hacerlo, permitidme que dirija unas palabras de gratitud a todo el magnífico equipo de la abadía. Creo que es un magnífico equipo y que ha trabajado ha hecho un trabajo enorme y extraordinariamente cuidadoso y delicado a lo largo de toda la temporada y también para preparar esta. En algún lugar he escrito que me parece, pienso con convicción, que la temporada 22-23 ha sido importante para la abadía. Miles de personas han abierto sus puertas, sus accesos para reunirse. Un teatro es un lugar de reunión y miles de personas se han reunido en la abadía porque han asistido a nuestros espectáculos o porque han querido acompañarnos en nuestros ciclos de poetas y cómicos o en los debates de ese foro que llamamos Faro o porque han asistido a nuestras modestas pero ambiciosas exposiciones en el Absidiolo. Y creo que no me engaño si digo que muchas de esas personas han vivido en la abadía momentos importantes, inolvidables, transformadores. Bueno, aspiramos a que la temporada 23-24 no sea menos importante. Aspiramos a que cada vez más personas descubran la abadía como un lugar en que pueden sucederles cosas
importantes, inolvidables. Es decir, queremos que la Abadía sea un lugar peligroso. Para ello hemos preparado una programación que queremos convocante, en que cada espectáculo ha de buscar la excelencia y venga cargado de acción, de emoción, de poesía y de pensamiento. Decimos que la programación es promiscua porque es una programación en la que reconoceréis creadores de muy distintas generaciones que trabajan en muy distintos y distantes lugares, que practican muy diversos lenguajes y que se ocupan de diversos asuntos. Y decimos que es una programación, además de promiscua, desafiante, porque nos parece que esos creadores van a llamar nuestra atención hacia realidades que tendemos a ignorar, que tendemos a desconocer. Además de estos creadores, hemos convocado a poetas, a grandes voces, para que asalten con su palabra nuestras salas, y a pensadores a cuyas difíciles preguntas queremos exponernos. Queremos que cada día la Abadía tenga más puertas, queremos que esta sea una casa con muchas puertas, mala de guardar, porque no es de nadie, es de todos, un lugar de reunión, y que sea siempre una casa peligrosa. Gracias. Sí, lo que acabáis de ver puede valer como tarjetas de presentación de los espectáculos que van a acompañarnos durante la primera mitad de la temporada, que se abre en septiembre con una reposición. Como ha recordado generosamente José Luis Romo, durante la pasada temporada tuvimos una ocupación muy alta. La ocupación media de nuestras salas ha bordeado el 90%, y ha habido hasta 8 espectáculos que han alcanzado una ocupación de más del 90%. Es decir, hemos estado tentados de reponer muchos de nuestros espectáculos, y cualquiera de ellos lo habría merecido. Sin duda lo merece Finlandia, que había agotado entradas antes de su estreno. Finlandia nos acompañará entre el 7 de septiembre y el 1 de octubre, y para nosotros es un motivo de alegría acoger de nuevo el proyecto Kamikaze y acoger a esos 2 extraordinarios actores que son Israel Elejalde e Irene Escolar en este trabajo en el que contaron con la dirección del propio autor del espectáculo, Pascal Gambert. Aprovecho a llamaros la atención sobre estos carteles porque conviene hacer justicia a sus creadoras. Cecilia Molano, Ángela Bonadies y Marta Vega, que se llaman a sí mismos las abadesas, son las autoras de estos bellos carteles que intentaremos exponer cuando sea posible en el Absidiolo, y que para nosotros no son solo de algún modo una presentación del espectáculo, sino ya una entrada en la representación, son parte de la representación. Bueno, solo una semana después
de recibir a Israel, a quien saludo, esté donde esté, y a Irene, podremos acoger el regreso a los escenarios de otro gran actor, además de director, dramaturgo y maestro de actores él mismo. Entre el 14 de septiembre y el 8 de octubre ofreceremos Rabia. Bueno, el creador de Timbre 4 y de la familia Coleman llega a la Abadía, en este caso como director y como actor. Hace mucho que no lo vemos en escena, y además de como uno de los adaptadores de la aclamada novela de Sergio Biccio, Rabia, que es la historia de un personaje fascinante, un emboscado, un hombre que ha de vivir como un fantasma. Estoy convencido, Claudio, si has vuelto de Chácena, de que vas a hacer algo memorable con este personaje y con esta historia. Del 5 de octubre al 22 de ese mismo mes tendremos Búho. Bueno, y para nosotros es causa de gran alegría recibir otra vez a Diego Lorca y a Paco Merino. Ahí estáis, gracias por acompañarnos. Bueno, Paco, Diego y su compañía Titzina Teatro ya ha tenido importantes triunfos en la Abadía. Algunos recordaréis todavía Exitus y Distancia 7 minutos. Bueno, sabéis que es marca de Titzina el hacer largos y hondos procesos de investigación, de los que resultan espectáculos siempre fascinantes. En este caso, sobre lo que han trabajado es sobre la memoria y, por tanto, sobre la identidad y sobre su pérdida. Bueno, este es un espectáculo que ha viajado ya por toda España. Cuando voy a cualquier lugar, siempre pregunto qué os ha interesado esta temporada, y en muchos lugares de España me he encontrado con elogios para Búho. Bueno, el 26 de octubre y hasta el 12 de noviembre tenemos un espectáculo muy importante para nosotros. Vuelan palomas, arte de sermones para tiempos inciertos. Siempre es especialmente emocionante para nosotros presentar un trabajo del fundador de esta casa, el gran actor y director José Luis Gómez. Suya es la idea de este espectáculo, suya es la dirección, y comparte la dramaturgia con el profesor Javier Huerta Calvo. Bueno, esta coproducción del Teatro de la Abadía con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en que José Luis Gómez dirige a actores formados en la Abadía, tiene por punto de partida la palabra pronunciada en púlpitos, plazas y en celdas por oradores tan importantes y tan distintos como Vicente Ferrer, como inquisidores como Ortiz de Angulo, como María de Cazalla o como Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, creo que va a ser una experiencia teatral y artística muy importante, que constituye, me parece que eso es lo que has hecho, José Luis, un emocionante homenaje a la palabra y a su poder, a su doble poder como arma de doble signo para el dominio y también para la emancipación. Yo creo que no podría haber mejor lugar para presentar ese homenaje a la palabra que esta casa, desde su origen, comprometida con la lengua castellana, y no podría mejor líder para ese trabajo que José Luis Gómez, un artista absolutamente comprometida con la palabra en español. Estamos deseando recibiros. El 2 de noviembre y hasta el 12 tenemos un espectáculo muy especial, Viaje de invierno, el día en que Jelinek dejó de tocar Schubert. Bueno, sabéis que el Friede Jelinek es Premio Nobel de Literatura y es una escritora extraordinariamente influyente, una de las voces más singulares de la dramaturgia contemporánea, y sin embargo ha sido apenas representada en nuestros escenarios, desde luego en los de Madrid. La Abadía va a ofrecer, me parece, un espectáculo importante dirigida por una de nuestras más brillantes directoras, Magda Puyo, de quien recordamos no hace su interesantísimo Solo yo escapé, basado en un texto de Carl Churchill, solo hace un par de temporadas. Bueno, se trata de un espectáculo perturbador, de gran belleza visual y musical. Su punto de partida es el Viaje de invierno de Franz Schubert y Wilhelm Müller, y que constituye asimismo un viaje por la intimidad conmocionada y siempre perturbadora de Jelinek, que nos sacude con su mirada política y moral a contracorriente. Este Viaje de invierno es una producción de la querida Sala Beckett,
a cuyo director Toni Casares saludo, está allí modestamente en la fila 10. Bueno, tenemos una relación muy especial con la Sala Beckett de Barcelona y no solo acogemos este espectáculo, sino que con la Beckett, con la querida Beckett, hemos querido armar una coproducción muy significativa para nosotros. El 24 de noviembre y hasta el 17 de diciembre presentamos El lector por horas. Bueno, si para muchos filósofos medievales Aristóteles era el filósofo por antonomasia, para muchos dramaturgos de toda España, Sanchis es el maestro por antonomasia. Parecía justo que siendo tan influyente habiendo sido y siendo tan influyente José Sanchis en Barcelona y en Madrid, dos casas teatrales de ambas ciudades se conjurasen para armar este espectáculo sobre uno de sus textos, a mi juicio, más importantes, el lector por horas. Su puesta en escena, al frente de un importante elenco, corresponde a un director muy querido también en esta casa y que conoce íntimamente la dramaturgia de Sanchis, Carles Alfaro. Bueno, yo creo que El lector por horas es una obra inagotable, a mi juicio una de las obras más importantes de la literatura dramática española en las últimas décadas, que nos presenta a tres personajes fascinantes vinculados por el peligro de la lectura. Y es una obra, pienso, que nos habla de cómo leyendo nos damos a leer, cómo leyendo nos hacemos legibles. Bueno, si El lector por horas y Vuelan palomas son obras en cuyo centro están las palabras, no la hay en Feste, que nos acompañará a partir del 30 de noviembre. Feste es un trabajo de Family Flots. Sabemos que Family Flots es una de las compañías renovadoras del teatro de máscara en Europa. En la Abadía hemos disfrutado de trabajos muy importantes, que algunos todavía recordaréis, como Teatro de Lucio y Hotel Paradiso. Espectáculos todos marcados por una enorme riqueza plástica, pero al mismo tiempo una capacidad para ahondar en los misterios de nuestra existencia. Bueno, este espectáculo es una comedia llena de buen humor para todas las edades, que nos presenta las dos caras de una boda, la de los celebrantes y la de quienes sirven a los celebrantes, en una tragicomedia sobre la búsqueda de la felicidad. Este es un espectáculo que ha viajado por todo el mundo, como los anteriores de Family Flots, y para nosotros es un honor que hayan precisamente elegido la Abadía para presentarse en Madrid. Bueno, del 13 al 23 de diciembre volvemos a ofrecer El mar. Esta será nuestra segunda reposición. El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca. Bueno, sabemos que esta reposición alegrará a muchos espectadores que se quedaron sin ver este espectáculo de Alberto Conejero. Gracias por acompañarnos, Alberto, y Xavier Bovés, y por no pocos que querrán volver a asistir a la fascinante historia del maestro y víctima de la barbarie Antonio Benaiges. Conviene. Este espectáculo sería importante, aunque solo fuera porque quedase en nuestras memorias el nombre de este maestro, de este renovador de la pedagogía y, como digo, víctima de la barbarie, y por eso hay que decir bien su nombre, Antoni Benaiges. Bueno, estamos ante un espectáculo que es teatro de objetos, teatro documento, gran teatro, con el que la Abadía, por otro lado, confirma su compromiso con el deber de memoria. Y el deber de memoria es, ante todo, un compromiso con el pensar el presente a partir de la luz que arroja el pasado fallido. Entre el 21 y el 22 de diciembre presentamos Nosotros. Gracias, Rosa, por acompañarnos. Bueno, en Nosotros se reúnen tres importantes creadores, todos muy queridos en esta casa. La pianista Rosa Torres Pardo, el escritor Luis García Montero y el actor y director Mario Gas. Bueno, se trata de un viaje teatral y musical de Mario, actor que dará voz al guión de Luis García Montero, y en el que Rosa interpretará
entre otras piezas, el primer cuaderno de la música callada de Mampou. Estamos deseando que llegue que lleguen estos días de diciembre. El 27 de diciembre y hasta el 7 de enero presentamos nuestra tercera y última reposición, el texto de Sófocles, Electra, versionado y dirigido por Fernanda Horaci, magnífica actriz y maestra de actores, con un reparto tan joven como talentoso en un espectáculo que ha sido reconocido por la crítica como uno de los más interesantes de esta temporada. Un espectáculo que, además de volver a contarnos la inagotable historia de Electra y sus hijas, me parece que nos da a pensar sobre el sentido contemporáneo de la tragedia y sobre nuestros límites a la hora de pensarla y representarla. Y el 28 de diciembre hasta el 4 de enero ofrecemos Paura. Bueno, la Abadía, sabéis, apuesta decididamente por el llamado teatro familiar y abre la sala mayor de la Abadía, es decir, la sala Juan de la Cruz, durante 6 fechas, es decir, es una apuesta fuerte a la compañía de Lucas Escobedo, quien firma texto y dirección de este espectáculo. Paura es teatro musical, teatro de payasos, teatro de risa, teatro de poesía y teatro sobre el miedo. Quien tenga miedo, quien lo haya tenido, quien tema tenerlo, debe venir en Navidad a la Abadía, por favor. Y del 11 al 21 de enero tenemos un espectáculo importante, cuyo director nos va a acompañar dentro de un rato, Joan Arqué Moríos, y hay muchas razones por las que estamos felices de poder presentar este espectáculo, que nos permite reforzar nuestra alianza con el grupo Cultura y Conflicto, un interesantísimo equipo cuya sede está en Barcelona, en que se suman creadores teatrales, creadores cinematográficos, pensadores, periodistas, animados siempre por una voluntad de examen y de indagación sobre la historia reciente y sobre la actualidad. En esta pasada temporada tuvimos ocasión de acogerlos con motivo del interesantísimo Hay alguien en el bosque, y de lo que se ocupan ahora es del modo en que nuestras sociedades tratan a los viejos, ¿no? A los ancianos. Dentro de un rato podremos hablar con Joan Arqué al respecto sobre este espectáculo, en cuya dramaturgia está la siempre interesante Ana María Ricart, y en que han sido acompañados también por la fértil, luminosa coreógrafa Sol Picó, que por cierto cerrará esta temporada, dentro de unas fechas, la temporada de la Abadía. Y para acabar con esta primera parte de la temporada, os anuncio que entre el 18 y el 28 de enero tendremos Altsasu, la dramática errante, una compañía vasca que hace teatro de la memoria reciente. Presenta este espectáculo con dramaturgia y dirección de María Goirizelaya. En este caso, el punto de partida de este espectáculo es un acontecimiento que tuvo lugar en el año 2016 en el pueblo de Altsasu. Y a partir del examen de lo que aconteció en esa noche y en los días posteriores, ha surgido un montaje que ha sido también considerado como uno de los más interesantes de la pasada temporada, y que dice María, su autora, que no ha sido hecho para satisfacer a nadie, sino para darnos a pensar a todos. Pero quizás sea mejor que la propia María nos lo explique, y ahora, durante unos minutos, si os parece, vamos a saludarla, así como a algunos de los creadores, de otros creadores, que van a acompañarnos durante los próximos meses. Van a acompañarnos algunos de los creadores que van a habitar estas salas. Gracias. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Vale. Gracias. ¿Qué tal, maestro? Gracias. Sí. Vale. Bien. Había docenas de creadores que merecían estar aquí y cuya conversación deseábamos, ¿no? Elegimos a los 4 que están aquí: Joan, María, José y Andrea. Por cierto, no sabíamos que Joan y María habían sido alumnos de José Sanchis, ¿no?
Y ayer contaba en familia que es fácil que si dos dramaturgos se encuentran en un tren o en un bar o empiezan a hablar, acaben descubriendo que en algún momento de sus vidas han hecho un taller o un curso con José Sánchez Sinisterra. Bueno, y solo por eso ya merece la pena esta reunión. Bueno, voy a darles la palabra durante unos minutos y empiezo por María Oirizelaya, autora y directora de Altsasu, ¿no? Y sí, no está mal recordar que este proyecto nace de un impulso de José Sánchez Sinisterra en un proceso que se llamaba Cicatrizar. Sí, es que justo lo estábamos hablando ahora y atrás, ¿no? Que cómo es la vida. Cuando yo recibo esta llamada hace 4 años, igual, José, por ahí, antes de la pandemia, para participar en un proyecto de dramaturgia internacional con Colombia que se llama Cicatrizar, que lo que busca es hablar sobre las cicatrices, ¿no? Las cicatrices abiertas, las que están cerradas, las que han sido cerradas en falso. Y en ese momento José me dice, ¿qué quieres contar? Y yo le digo, bueno, pues hay un caso que está siendo muy relevante, ¿no? En todo el Estado, que es el caso Altsasu, que a mí me concierne por mis raíces y que creo que sería interesante tratar. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? 4 años después con esta pieza en la Abadía. Bueno. Hemos dicho que nuestra programación es desafiante y ponemos como ejemplo Altsasu. ¿Y por qué podemos decir que Altsasu es una obra desafiante que quizá no agrade a nadie o no acabe de complacer a nadie? Bueno, es desafiante, ha sido calificado como un espectáculo incómodo, osado, atrevido. Yo creo que lo que hace es retar al espectador. El juego que plantea Altsasu cuenta la historia de esta paliza en un bar de este municipio a unos guardias civiles por parte de unos vecinos del pueblo. Yo creo que todos tenemos mucha información sobre este caso, todo el mundo entra al teatro con un pensamiento claro, todo el mundo tenemos prejuicios, certezas, y lo que hace el espectáculo es obligar al público a saltar de un lugar a otro, ¿no? Obligar por el juego teatral que plantea a ponerse en los pies de esa persona cuyo convencimiento político o cuya estrategia, en este caso política, probablemente no nos convence, o quizás sí. Entonces, yo creo que el reto o el éxito de la pieza viene desde ahí, ¿no? Desde ser, como decías, Juan, un espectáculo peligroso. Peligroso porque interpela directamente y te obliga a pensar en cosas que quizá no te hacen, ¿no? No te gusta, ¿no? No te gusta pensar en qué está pasando cuando miras a alguien con quien no estás de acuerdo y quieres, ¿no? O te obliga a hacer este ejercicio de empatía. Yo creo que de esta peligrosidad, como decías, viene esta incomodidad que tanto está generando debate posterior. Creo que lo bueno de la pieza es que todo el mundo tiene ganas de salir para poder hablar con qué está de acuerdo, con qué no y cómo está ejecutado. Entonces, bueno, pues en esta osadía estamos. Muchas gracias, María. Estamos deseando recibir a Altsasu. A su derecha está Joan Arquea, a quien agradezco especialmente que nos haya acompañado, porque esta tarde actúa en Barcelona, en un espectáculo en que trabaja como actor. Bueno, siento un afecto especial por Joan, porque además es el payaso cara blanca de Room, con quienes tuve la suerte de hacer un inolvidable para mí, no sé para ellos, Diablo Cojuelo. Y además, y los que trabajáis en Barcelona lo sabéis, podéis dar fe de ello, pues es uno de los directores más relevantes del momento. Y quizá quiera contarnos algo sobre Moríos, espectáculo que, si no estoy mal informado, se te empieza a ocurrir nada menos que estando tú ingresado en una UCI durante la pandemia. Sí, bueno, antes que todo, dar las gracias por estar aquí, por contar con nosotros. Y sí, sigue siendo inolvidable el Diablo Cojuelo, y creo que por su construcción y su vivencia lo va a ser a lo largo del tiempo. Sí, una de las razones, una de ellas, hay más. La primera viene de la ciudad de Igualada, que es la única ciudad del Estado, si no me equivoco, que se cierra por completo durante la pandemia.
y la mortandad que ahí se ocurre es muy grande. Uno de los coproductores, el Teatro de la Aurora de Igualada, nos propone a Cultura y Conflicta, el colectivo donde trabajamos, hablar sobre el trato que damos a la vejez, a la gente mayor, ya que ahí la mayoría de residencias, por razones que aquí no entramos exactamente, están sobrepasadas, huyen, dejan, encierran a nuestros viejos, y en este cuerpo atrapado, en esta especie de celda que tenía que ser su casa, empiezan a ocurrir cosas, y es nuestro disparadero más importante. La segunda, donde podría decir que ve la luz, aunque sea un poco un oxímoron decir esto dentro de una UCI, es, sí, bueno, me pilla a mí una COVID que se va complicando, acabo en una UCI y se sigue complicando dentro de esta UCI, y a mi lado pues empiezan a morir personas, la mayoría gente mayor, y uno ahí empieza a pensar, ostras, ¿va de esto la cosa? ¿Es así de absurdo? Yo que quería algo más épico con todo lo que he estudiado, con todos estos héroes que yo quería ser, ¿voy a morir así? No puede ser. Y ahí uno se da cuenta del trato que damos a estos cuerpos de segunda o tercera categoría, ¿no? Ahí uno se da cuenta también de la sistematización del trato a la gente cuando alguien decide que este cuerpo ya no es productivo ni reproductivo, ¿dónde lo colocamos? Y ahí decidimos dejar de hablar de la COVID para empezar a hablar de nosotros. Y digo de nosotros porque aquello que consideramos viejo o mayor no son los otros, somos nosotros. Este trato nos define como especie, esta pobreza de espíritu. Y le damos la capitalidad o el epicentro de esta crítica o de esta construcción al cuerpo. De ahí que es un espectáculo que viene trazado y construido también con Sol Pico. Sí. Moríos y Altsasu, creo que se ha probado suficientemente, son dos espectáculos desafiantes y, por otro lado, paradójicamente hermosos, de gran belleza, de juego teatral y que ofrecerán gozo al tiempo que nos darán que pensar. En otro sentido, es desafiante, me parece, el lector por horas, que a mí me da ocasión de, pues, sí, de expresar la emoción que siento al tener aquí al maestro. Por cierto, José Sánchez Sinisterra va a ofrecernos en el próximo año, dentro de nuestro programa de formación, un taller de narraturgia, es un neologismo que él ha inventado, que no sé si ha sido admitido todavía en el diccionario, es decir, un taller a lo largo del curso sobre adaptación teatral, perdona que me exprese con tanta torpeza, sobre textos narrativos. Pero de lo que venimos a hablar ahora es de El lector por horas, y yo sería un insolente si te hiciese ninguna pregunta. Di lo que quieras sobre El lector por horas. Yo creo que hay que confiar. ¿Sí? ¿Se oye? Yo preferiría que me hicieras preguntas, porque ya sabes que yo se sabe cuándo empiezo, pero no se sabe cuándo termino de hablar. O sea que más valdría que tú me acotaras. Bueno, pues la pregunta más obvia es ¿cuál es el origen del lector por horas? Bueno, está bien. En la Edad Media... No. A ver, sí, hay un origen que tiene que ver con lo que ha comentado Juan, y es que gran parte de mi trabajo teatral, como de escritura y puesta en escena, está en deuda con la novela, con el relato, con la narrativa. Yo a veces digo que tengo una gran envidia de la libertad del género narrativo que no tuvo ningún Aristóteles en la cuna, ¿no? Y en cambio el teatro ha vivido, ha evolucionado, ha cambiado, pero siempre sometido a una serie de constricciones, pautas, bien procedentes del pasado, ¿no? Normas que nadie escribió, que quitas y tal, pero también por las condiciones de la representación. Y digo, en cambio la novela nació y sigue naciendo de un modo silvestre, ¿no? Sin ningún patrono, sin ningún modelo, sin ninguna directriz, y en esa envidia hacia la novela
de esa envidia hacia la novela se ha nutrido gran parte de mi obra dramática, de mis textos teatrales y también de mi actividad como director. Y de alguna manera yo creo que El lector por horas es una especie de homenaje a la novela, al relato, a los géneros narrativos, que yo efectivamente había, vamos a decir, expropiado en varias ocasiones llevándolos al teatro, ¿no? O tratando de llevarlos al teatro, justamente para que el teatro vibrara con esa libertad de, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Moby Dick, una cosa facilita, ¿no? El Ulises de Joyce, Rayuela de Cortázar. Entonces todo mi trabajo de tratar de dramatizar textos narrativos era un poco como para forzar los goznes, ¿no? De lo que se consideraba como teatralidad, vamos a decir, establecida. Me he dado batacazos y he caído en naufragios increíbles, pero eso me ha servido para seguir moviéndome. Y en un momento determinado, en los años 90, quise concretar esa relación entre lo que podríamos llamar la forma dramática y la forma narrativa, haciendo que en la obra se insertara sin ningún tipo de adaptación materiales literarios, narrativos, ¿no? Y entonces me inventé la situación de una familia, bueno, un hombre de negocios, muy aparentemente rico y tal, tiene una hija ciega, su ambiente era muy culto y entonces en un momento determinado de esa vida familiar deciden contratar a un lector por horas. Entonces mi idea era que los espectadores y espectadoras tuvieran que integrar en la situación dramática de la obra fragmentos de una serie de narradores de distintos países que el lector comparte con la ciega, ¿no? Con la hija invidente. Entonces, bueno, era eso, era un experimento de ver qué teatralidad podía haber, ¿no? En la simple lectura oral de un fragmento narrativo y qué vibración producía eso en la sensibilidad probablemente enfermiza de esta joven invidente, ¿no? Que es su patrona, en cierto modo, ¿no? Y bueno, y entonces empecé a experimentar con eso. Dio la coincidencia de que les leí unas primeras escenas a mi hija Clara y a su pareja de entonces, Juan Diego, y dijeron que allí había una obra. Yo estaba un poco escéptico, pero me insistieron y efectivamente fue impulsado por el apoyo de Juan Diego y de Clara y posteriormente del que iba a ser el tercer actor, Jordi Auder, una de las personas más importantes de mi trayectoria vital y profesional. Y entonces la obra nació ya con ese destino. Iba a ser representada por estos tres actores. Y casualmente el Teatre Nacional de Cataluña, que estaba recién naciendo en ese momento, si no recuerdo mal, y el Centro Dramático Nacional de Madrid se conchavaron para coproducirla. De manera que la obra nació en las mejores condiciones posibles. Yo no me quiero extender más porque la obra tiene mucha historia y el texto no es sencillo. Simplemente decir que yo la defino como mi plagio de Pinter. Yo no tengo ningún inconveniente en reconocer que la obra literaria en general es plagio de plagio de plagio. Y la literatura se alimenta de los plagios, yo lo confieso. Y además presumo de ser epígono. Tengo un tema de conferencia cuando me toca hablar de mi teatro que se llama de la importancia de ser epígono. Y entonces hablo de lo que yo considero mis 5 maestros y hablando de ellos de alguna manera más discreta, más elegante, estoy hablando de mi teatro. Son Bertolt Brecht, Kafka, Beckett, Pinter y Cortázar. Entonces, en esos 5 autores, narradores fundamentalmente, está mi fuente de plagio o de inspiración, si lo queremos llamar de un modo más fino. Y esta concretamente, Lector por horas, nace cuando por primera vez, ya mayorcito, empecé a creer que entendía a Pinter, que lo habíamos leído como teatro del absurdo, efectivamente porque los primeros traductores al español de Pinter no eran muy avezados, ¿no?
Entonces, a raíz de una serie de factores que no voy a explicar aquí, empecé a sumergirme en la teatralidad de Pinter y entonces, ni corto ni perezoso, me permití hacerle este homenaje, o sea, este plagio vil, ¿no?, que es El lector por horas, en donde los enigmas se encadenan sin que ninguno de ellos se resuelva. Ahí apareció otro concepto para mi trabajo importante, que es la estructura de enigmas. Y bueno, ya lo dejo ahí con el enigma de a ver qué nos vamos a encontrar. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, pues estamos deseando ver esta nueva producción de este plagio, ¿no? ¿Verdad, Tony? Y si en El lector por horas es muy importante esa relación entre un padre y una hija, o entre una hija y su padre, no lo es menos en Casting Lear. Como en lo que se refiere al lector por horas, aquí nos cabe una especial responsabilidad porque tanto de Lector por horas, de esta nueva producción de Lector por horas, como de Casting Lear, hemos sido impulsores, coproductores. Y tenemos aquí a Andrea Jiménez, a quien podemos preguntar sin miedo por qué hablo de que hay hay un padre y una hija en este espectáculo. Bueno, efectivamente va de padres la cosa, padres biológicos, pero no solo, también padres del teatro. Casting Lear es una actualización de Rey Lear, pasada por mis propias carnes. Viene de un tema que yo he querido tratar siempre y hace mucho tiempo, que tiene que ver con mi propio padre, que en su momento, cuando decidí dedicarme al teatro, me repudió de una forma absolutamente shakespeariana y casi increíble. Y muchas veces de Rey Lear se ha dicho que este acto de repudio de Lear es casi increíble también, porque de hecho la historia viene de un cuento y pertenece como a un lugar lejano de la fantasía, y sin embargo para mí es carne y es realidad. Y he encontrado en Rey Lear la oportunidad por fin de acercarme a un clásico y a un texto que, bueno, en Teatro en Vilo creo que hemos hecho hasta ahora un teatro muy pagano, o al menos poco autoconsciente de la tradición en la que nos inscribíamos, sí conscientes de los referentes del teatro de creación británico y de la trayectoria de Jacques Lecoq, pero hemos dialogado poco con el texto, poco con los grandes autores, tanto los de nuestro país, de los cuales estoy ahora mismo sentada, pero... y también de los que están muertos, en el caso Shakespeare. Entonces viene un deseo de llamar a la puerta del origen, a la puerta del lugar del que yo vengo como persona, pero también de una tradición teatral. Entonces, la obra... plantea, bueno, yo soy una especie de Cordelia, que a la vez es una directora de escena que viene al teatro a, de alguna manera, intentar entender algo de su propia historia a través de las palabras de Shakespeare, de elevar este cuento no solo a obra, sino a mito. Un mito que permita quizá entender algo de una experiencia personal. Aspira a trascender la autoficción y a trascender el clásico. No sé, lo he llamado autoficción de un clásico o un clásico autoficcionado, pero ojalá no sea ninguna de las dos cosas. Y una de las curiosidades es que el reto, uno de los vértigos, sí, porque tenía ganas de sumar más vértigo todavía, es el dispositivo dramatúrgico, que va a consistir en que cada noche voy a invitar a un actor distinto a ser Lear. Y para mí es un poco como Gloucester en Lear, al que le han arrancado los ojos y anda solo sin guía y se deja guiar por un loco. Este tiempo en el que los locos guiarán a los ciegos y los jóvenes eventualmente a sus mayores o viceversa. Y entonces, bueno, es esta invitación a ser Lear y también a ser Gloucester, y a por un momento dejarse en las manos de este
teatro promiscuo e híbrido que busca entender y encontrarse con lo otro, en particular yo con mucho deseo de toda la generación de actores que tienen ahora la edad de mi padre y que me encantaría poder encontrarme con ellos en escena en abril. Muy bien. Bien. Gracias. Bien, pasaríamos en la mañana hablando con Joan, con María, con José, con Andrea. Lo que nos han contado yo creo que nos decide acompañar sus espectáculos. Tengo que despediros porque tenemos que seguir presentando la programación. José quiere decir algo, pero solo va a hablar 30 segundos. Creo que voy a ser muy breve, simplemente para añadir que el carácter tan, para mí, esencial de esta reprise del Lector por Horas se condimenta con dos elementos tan importantes como sean la Sala Beckett de Barcelona y el Teatro La Abadía, que coproducen el Lector por Horas. Eso para mí ya es lo que culmina como una cúpula, ¿no? Esa extraña historia de un texto que habla de libros, ¿no? Simplemente eso. Para mí ese puente es esencial en el proyecto dirigido por Carles Alfaro, que además es, perdón, de los pocos directores que quieren hablar con el autor vivo, ¿no? Hay otros que prefieren hablar con el autor muerto, haciendo sesiones de espiritismo y tal, pero Carles Alfaro vino a hablar conmigo varias veces y eso para mí es muy gratificante. Muchas gracias, José. Gracias, Andrea. Gracias, María. Gracias. Muy bien. Buen viaje. Gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Pero bueno. ¿Y a mí no me va a preguntar nada o qué, Mayorga? Sí. Usted me recuerda a Pepe Isbert. Su cara me recuerda a la de Pepe Isbert. Fíjate qué inteligente. Pues aquí estoy. Sí, y me han dicho que es un verdugo humanista, un verdugo con un sentido moral. ¿Podría explicarnos esto? Totalmente, claro que sí. Voy a dejar aquí los trastos, los hierros. Buenos días. Para servirle a ustedes y a Dios. 42 años de carrera que llevo. Y quieren jubilarme, pero si yo aún estoy fuerte para darle vuelta al garrote. Usted me comprende. La gente tiene la manía de pensar que nuestro trabajo, pero es lo que digo yo, si existe la pena, alguien tendrá que ejecutarla, digo yo. Y aparte de todo, que es un trabajo limpio y respetuoso. A mí me hacen reír los que dicen que el garrote es un sistema bárbaro. ¿Lo han probado? Así, cerca del cuello, de una manera humana, con las manos. ¿Es cierto? Bárbaro el garrote. Entonces, ¿qué me dicen ustedes de la silla eléctrica? No, si no me extraña que nos hayan convencido a todos también. Pero vamos a ver. ¿Dónde hay un enchufe, Mayorga? Un enchufe. Mete los deditos. Solo son 220 voltios. Por la silla no son 220, no. Son miles de voltios. Y te dejan negro, achicharrado. ¿Dónde está la humanidad de la famosa silla eléctrica? ¿Y los ingleses? ¿Dónde dejamos a los ingleses con la horca? Ahí, colgados, moviéndose con un palmo de lengua fuera de la boca. ¿Y los franceses los peores? Con la guillotina. ¿Dónde se ha visto un hombre enterrarlo en trozos, con la cabeza en un sitio y el cuerpo en otro? Ay, yo no te he contado a ti lo del hombre que tenía el cuello tan gordo, tan grande, que parecía un toro Miura. Me lo tienes que contar, Amadeo. Sí, pero tengo prisa porque creo que tengo que matar a uno en Soria. Sí. Detrás de Amadeo está Ángel Calvente, y decir Ángel Calvente es decir... Sí. Gracias. Gracias. Bueno,
Muchísimas gracias. Ángel Calvente, sabéis, es el creador de Espejo Negro, y para Teatro de la Abadía es un honor tener en este lugar de peligro, a titiriteros. Creemos que pocos trabajos tan importantes hay como el del titiritero, y nos importa tener a tus marionetas, Ángel. Muchísimas gracias. Bueno, deciros que estoy encantado, que es un honor para toda la compañía y principalmente para mí poder estar aquí en la programación de la Abadía con un trabajo tan personal como mi verdugo, un verdugo que he hecho muy Espejo Negro y que, bueno, es un placer haber hecho este espectáculo, sobre todo pensando en el gran maestro, y es la primera vez que se crea un espectáculo de marionetas para el guión de la película, y bueno, un guión maravilloso que Azcona dio vida a unos personajes increíbles y que Berlanga lo supo plasmar con sus actores en el escenario del cine. Y yo lo he pasado a mi escenario, a un escenario que no deja títere con cabeza y donde una España de los años 60 quiere resurgir en esta España de 2023, una España oscura y bastante triste que entre todos y todas debemos de dar color. Y bueno, es un pequeño homenaje, un gran homenaje, como se vea, para mí es un gran homenaje que hago al maestro, a la película, en el 60 aniversario del Verdugo, desde aquel día que se estrenó en el Festival de Venecia. Y bueno, aquí tenéis a Amadeo. Os quiero decir una cosa, yo no le doy vida a este personaje, yo he creado los personajes, he hecho la dramaturgia, la adaptación, todo, pero el actor está viajando en un furgón hacia Huesca y dice, Ángel, tú vayas y aquí mandos a mí el chiste. Pero bueno, Amadeo, aquí lo tenéis, él mata personas por dinero y se avergüenza de ello. Muchas gracias, bueno, Amadeo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, pues recibiremos con mucha ilusión El Verdugo, la versión para marionetas de Espejo Negro del maravilloso guión de Berlanga y Azcona. Bueno, antes de continuar con la descripción de la segunda parte de la programación, quiero llamar brevemente vuestra atención sobre las otras puertas por las que se puede acceder a la Abadía, por las que os invitamos a entrar. Hablamos de ciclos y el primero que quiero nombrar es el de Poetas en la Abadía. Pedimos a poetas que asalten con su palabra a la Abadía. Se trata de que los poetas construyan un acto poético, un acto asimismo poético en nuestras salas. Esta temporada hemos tenido experiencias muy importantes y en la próxima, entre otros, tendremos a Gioconda Abelli, a Jordi Doce, a Diego Doncel, a Ana Rossetti y otras voces asimismo muy importantes. Llamamos el Faro de la Abadía a estos debates, estos encuentros de pensadores y creadores teatrales. Ha habido encuentros asimismo memorables y quien no pudo asistir a alguno de ellos, le recomiendo que acuda a nuestra página, a la página web, a nuestro canal. Este año, además de a Montserrat Iglesias, a quien saludo y agradezco su presencia, asimismo presidenta del patronato de la Fundación Teatro de la Abadía, tendremos a Montserrat Iglesias, pero también, entre otros, tenemos a Irene Vallejo, a Cristina Oñoro y a mi maestro Reyes Mate, a quien, por cierto, ayer pedí que viniese a hablarnos sobre Nietzsche a final de temporada y me dijo, bueno, la única condición es que viva por entonces, ¿no? Y yo le dije, tienes que vivir porque está bien de salud, ¿eh? Lo que pasa es que es mayorzote. Le dije, tienes que vivir porque si no vas a quedar mal conmigo. Continuaremos con el ciclo Cómicas y Cómicos en la Abadía, que constituye un homenaje al oficio del actor, a nuestro juicio, centro del hecho teatral. Hemos tenido encuentros preciosos entre Blanca y Aitana, no hace falta decir sus nombres, de Emilio Gutiérrez Cava y de Eduard Fernández, de Alberto San Juan y Juan Margallo, y tendremos otros siempre ligados, siempre promovidos por quien más puede
que más capaz es de juntar a dos actores y que pase algo interesante entre ellos. El gran Andrés Lima, que ahora mismo, por cierto, está estrenando Edipo en Montevideo y le mandamos nuestra enhorabuena. Y como os contaba antes, hemos abierto un pequeño espacio expositivo, pequeño pero ambicioso, en lo que llamamos el Absidiolo, donde ahora, por cierto, podéis ver unos interesantísimos dibujos y esbozos, bocetos de Rodrigo García, y presentaremos exposiciones que creemos asimismo muy interesantes. Para nosotros es también muy importante la línea de formación. La Abadía es también centro de estudios, tiene una tradición en la formación de profesionales y para nosotros es fundamental estar a la altura de esa responsabilidad. Ofreceremos talleres de José Sánchez, de Eusebio Calonge, del director Carlos Celdrán y un taller continuo de interpretación en que, entre otros, militarán Beatriz Argüello, Ernesto Arias, Lidia Otón o Rosario Ruiz Rogers, quien es, por cierto, la responsable de la Abadía Cruza la Calle. Habéis visto algunas imágenes, para mí emocionantes, de lo que se hace en esta intervención. Llamamos la Abadía Cruza la Calle a nuestras actividades de mediación artística. El Teatro de la Abadía tiene una responsabilidad respecto de la ciudad, respecto del barrio y respecto de nuestros vecinos, en particular respecto de las dos residencias, las dos residencias cuyos chavales entran y salen por estas puertas, ¿no? Y nosotros queremos que cada día sea más importante nuestro trabajo de acción social. Bueno, todas estas son puertas, accesos por los que entrar a esta casa que queremos peligrosa y mala de guardar, y también me parece que constituye una puerta para entrar a la Abadía cada uno de los espectáculos que ofrecemos en la segunda mitad de la temporada. Sí. El 26 de enero y hasta el 11 de febrero presentaremos el proyecto 3639, Lagunas y Niebla. Nosotros tenemos un interés muy especial en La Joven, un proyecto singular que apoyamos decididamente por su compromiso con los jóvenes espectadores y con los jóvenes intérpretes, y es una alegría poder acoger precisamente un momento de crecimiento de este proyecto. La Joven tiene ya 10 años y ahora se ha liado nada menos que con la Schaubühne de Berlín y con el Teatro del Norte de Grecia de Salónica en un proyecto sobre la memoria de Europa que reúne a artistas, docentes e historiadores. De nuestra memoria se han ocupado y lo han hecho, me parece, también de un modo, desde un lugar incómodo y no complaciente. Han empezado preguntando a chavales, a adolescentes y a jóvenes, les han preguntado: ¿qué sabes de la guerra civil? ¿Qué sabes de nuestra guerra civil? ¿Te interesa nuestra guerra civil? ¿Te aburre nuestra guerra civil? ¿Te imaginas cómo sería
un joven en el año 36 en Madrid. Bueno, a partir de ahí han empezado a trabajar José Luis Arellano y un equipo de jóvenes dramaturgos y dramaturgas muy interesante. Voy a mencionarlos: Ana Rocío Dávila, Paco Gámez, Irene Herrero, Naya Sillero. Estamos deseando recibiros, compañeros de la Joven. Entre el 1 y el 18 de febrero presentamos un espectáculo de título difícil de recordar, pero cuya asistencia nos ofrecerá experiencias memorables. El cuerpo más bonito que se habrá encontrado nunca en este lugar. Bueno, este espectáculo ha sido uno de los más valorados en la pasada temporada en Cataluña y reúne, entre otros creadores, a tres fundamentales. Josep María Miró, uno de nuestros dramaturgos de mayor influencia en todo el mundo, que por esta obra recibió el Premio Nacional de Literatura Dramática. Xavier Albertí, un director siempre interesante y brillante, y Pere Arquillue, a quien todavía podemos aplaudir en Paraíso Perdido, y que en El cuerpo más bonito da cuerpo, asimismo, a personajes muy distintos en uno de sus trabajos más celebrados. Antes he visto la imagen de Pera en este espectáculo y me era difícil reconocer al mismo actor al que acabo de ver en el María Guerrero representando a Dios. Entre el 22 y el 25 de octubre presentamos Pierrot Lunaire. Bueno, la Abadía apuesta decididamente, incondicionalmente, por el desarrollo de la ópera contemporánea y por tercera vez establecemos una coproducción con el Teatro Real y lo hacemos con un espectáculo originalmente producido por el Gran Teatre del Liceu y dirigido por Xavier Sabata, quien además lo interpreta. Bueno, conviene señalar que Sabata, que es un importante contratenor, da voz a un personaje que normalmente es interpretado por una solista femenina. A la extraordinaria música de Arnold Schoenberg ha añadido Sabata un prólogo sobre textos de Ovidio y ha construido un fascinante díptico sobre los personajes de Pierrot y Narciso, entre los que él establece interesantísimas correspondencias. El director musical de este espectáculo es Jordi Francés. Del 23 al 25 de febrero ofrecemos Reyes del Mundo, en que de nuevo nos encontramos con la dramaturgia de Josep María Miró, que en este caso es adaptador de la novela del mismo título de Sebastián Alzamora. Y se trata de una producción del Teatre Principal de Palma de Mallorca, dirigido por José Martret, sobre el encuentro de dos personajes muy distintos. El banquero, financiero, hombre de negocios Joan March y el humanista Joan Mascaró, que eran personas del mismo pueblo, ¿no? Y entre ellos aparecen muchas preguntas, una de ellas: ¿a qué estás dispuesto a entregar tu vida? Entre el 29 de febrero y el 10 de marzo ofrecemos Solo queda caer. Bueno, para nosotros es muy importante que en estos escenarios nos encontremos con compañías como Tantaca, a la que luego recibiremos, que tiene 50 años de vida, y como La Periférica, que es una de las revelaciones más gratas que nos ha dado el teatro español en los últimos tiempos. Bueno, La Periférica ha sido capaz de crear, siempre en diálogo con la tradición, un teatro iberista, singular, bufonesco. Vienen de Morón de la Frontera y llegan a la Abadía, dirigidos por Raúl Cortés, responsable de texto y dirección, con un espectáculo canalla, lleno de humor, irreverencia y misterio. De algún modo es como si Kafka hubiese pasado unas noches en Morón de la Frontera. Será el 11 de marzo y hasta el 24 cuando nos encontraremos con el Verdugo, y lo repito, es un honor para nosotros recibir en la Abadía a los titiriteros del Espejo Negro, que nos ofrecen esta versión teatral del guión de Berlanga y Azcona. Gracias, Ángel Calvente, por traer a la Abadía vuestra poesía. Bueno, me da vergüenza hablar de ello, pero el 14 de marzo presento un trabajo mío hasta el 21 de abril, la colección en coproducción de la Abadía con la zona. Bueno, a algunos he contado que el origen de esta obra está en una entrevista que leí de unos ancianos coleccionistas, un matrimonio de ancianos coleccionistas que probablemente habían entregado sus vidas, y probablemente su matrimonio, a una colección.
y que se encontraban en el final de sus días. Y recuerdo que uno decía, es lógico, decía en esa entrevista, es lógico que teniendo en cuenta la edad que tenemos y no teniendo hijos, la gente se pregunte por el destino de nuestra colección. Y yo pensé, aquí hay una obra de teatro, ¿no? ¿Qué se hace cuando has reunido una colección a la que has sacrificado todo, acaso el matrimonio mismo, y llega al final de tus días? Buscas un heredero. Y recuerdo que una noche de mucho trabajo en la abadía, entré aquí solo y pensé, esta obra tengo que hacerla aquí, como si este fuese el lugar donde estos tipos han reunido su colección, pero solo puedo hacerla si encuentro a dos grandes actores que quieran acompañarme. Y los encontré. Uno es José Sacristán, que no ha podido estar esta mañana con nosotros, y otra es la enorme Ana Marzoa, que sí está con nosotros. Ana, cuando quieras. Bueno, voy a leer un fragmento de la obra de Juan. Los miopes no podemos leer con las gafas, claro. Que el personaje es Berna. Jamás se nos pasó por la cabeza separarnos. ¿Qué hubiera sido de la colección? Héctor va a salir. Berna se acerca para decirle algo al oído. Héctor le contesta a su vez al oído. Discuten, hablándose al oído, crecientemente combativos. Silencio. No se asuste, Susana. Nuestro método es el combate. Es así, peleando, como hemos hecho la colección. Al principio nunca estamos de acuerdo sobre nada. Peleamos y peleamos, hasta que se nos hace claro que debemos ir por una pieza o olvidarla, aceptar lo que nos piden o seguir regateando. No sabemos hacerlo de otro modo. Alguna vez uno retoma la pelea donde el otro la dejó horas, días o años antes. A veces nos herimos, a veces gozamos, a veces nos herimos y gozamos. Pelear ayuda a pensar. Hemos peleado mucho sobre si había llegado el momento de separarnos de la colección. Cuando resolvimos eso, empezamos a pelear sobre las personas que examinaríamos para legársela. Ha de saber que estamos considerando también a otros candidatos. Héctor cree que puede ser usted la persona idónea, pero que no ha llegado el momento. Yo creo que ha llegado el momento, pero no que usted sea la persona idónea. Ring o caverna. Este es el sitio donde pensamos la colección, donde la soñamos. Puede abrir cualquiera de esas cajas. Yo las llamo el catálogo, Héctor las llama el atlas. En ella encontrará, además de descripciones, no siempre coincidentes, de la pieza, los datos de dónde y cuándo fue hecha, si es que ha sido posible fecharla o ubicarla, el documento que acredita su propiedad, la lista de sus anteriores propietarios, el relato de cómo logramos hacernos con ella en un solo gesto o tras años de persecución. Héctor las llama el atlas porque cada caja contiene un mapa para seguir las huellas de la pieza desde su origen hasta que llegó aquí. Cada pieza es una historia. Sobre su cama encontrará un contrato de confidencialidad. Explicita qué información puede y qué información no puede compartir de lo que vea u oiga en esta casa.
Bueno, estoy deseando encontrarme con Ana y con José en una sala de ensayos. Es muy emocionante tener a Ana Marzoa en estas tablas. El 11 de abril y hasta el 28 os ofreceremos Casting Liar, pieza sobre la que ya hemos hablado un poco. Bueno, Andrea Jiménez es la autora y directora de este espectáculo que hemos coproducido Teatro de la Abadía con Teatro en Vilo y con Barco Pirata, una obra que, como hemos visto, encierra dos. De algún modo es una revisión de la infinita tragedia shakespeariana y también un examen autobiográfico sobre la ausencia del padre. En Casting Liar, Andrea busca a Liar y a su propio padre. Del 25 de abril al 18 de mayo ofrecemos Del color de la leche. Bueno, siempre hay que celebrar el regreso a Madrid de Tantaca Teatro y de Fernando Bernués, perdóname, amigo. Fernando Bernués, que nos han ofrecido muchas noches de gran teatro a lo largo de 40 años de creación. Bueno, esta temporada además nos dan la oportunidad de conocer a esta dramaturga, Nell Leeson, cuyo nombre quizá muchos hasta esta mañana ignoráis. Y sin embargo es una muy importante autora británica, nunca antes representada, hasta que Fernando Bernués y su grupo se han fijado en ella. Esta obra es adaptación de su propia y celebrada novela homónima que presenta la historia de una mujer cuyo cabello tiene el color de la leche y que ha sido enviada por su familia en la Inglaterra decimonónica a trabajar en la casa de un vicario donde hará un fascinante y peligroso aprendizaje. Aprenderá a leer y escribir. Y creo que es muy interesante que esta obra se presente en estos escenarios en la misma temporada en que El lector por horas. Entre el 9 y el 19 de mayo os ofrecemos Lady Anne y será la segunda vez que el espíritu del bardo visite esta temporada la abadía. Si Andrea Jiménez examina a Rey Lear, Elizabeth Gelabert e Inma Nieto visitan Ricardo III. Para nosotros es muy importante que Inma y Elizabeth, no sé dónde estáis, hola, que Inma y Elizabeth estén en esta casa. Ellas no diré que se han formado aquí, pero parte de su formación, por supuesto, la han hecho aquí. Ellas estuvieron en los míticos entremeses de José Luis y Rosario en el 96. Y Lady Anne es un espectáculo dirigido por Inma e interpretado por Elizabeth, en cuyo centro está un ensayo de una extraordinaria escena de Ricardo III cuando Lady Anne es seducida por el matador de su esposo. Es una obra sobre la que se está trabajando ahora mismo y, según nos anuncian sus creadoras, es una obra sobre actrices y directores, sobre hombres y mujeres, sobre realidades y ficciones. Entre el 23 y el 26 de mayo ofrecemos Así habló Zaratustra, y no hay un fallo, no hay un error tipográfico. Han querido sus creadoras que se destaque ese sí, un espectáculo para cualquiera y para nadie. Bueno, la danza va a aparecer, siempre ha de estar en las temporadas de la Abadía y aparecerá en distintos momentos de la programación, de distintos modos. Antes mencioné a Sol Picó en el espectáculo Moríos, pero desde luego la danza aparecerá de forma central cuando acojamos este espectáculo producido por 10x10 y concebido por Narváez, Runde y Sanz. Inés Narváez, Mónica Runde y Elisa Sanz han construido una alianza que es una de las alianzas más fértiles e interesantes de la escena madrileña. Y en este caso se han conjurado con los dramaturgos Quique y Geray Bazo y están construyendo Así habló Zaratustra para esta sala, la Juan de la Cruz, que prometen llenar de ideas y de danza. Y el 30 de mayo hasta el 30 de junio ofrecemos la penúltima propuesta de la temporada, El traje. Bueno, y esta última propuesta reúne a 3 creadores fundamentales que están ahí en segunda fila y les agradezco su presencia. Bueno, Juan Cabestany es uno de los más fascinantes creadores teatrales
además de, por supuesto, cinematográficos y televisivos de este país, y Javier Gutiérrez y Luis Bermejo son dos actores enormes, extraordinarios. Ojalá os tuviéramos, Javi y Luis, amigos, cada temporada en la Abadía. Bueno, y los tres nos traen El traje, una comedia radicalmente cabestaniana. Y a partir del 6 de junio, esa será la penúltima propuesta. Y la última propuesta que hacemos le llamamos Teatro bajo la arena. Y diré un par de cosas sobre ella. Bueno, como sabéis, también como yo, la de Teatro bajo la arena es una bella imagen con que García Lorca quiso hablar de ese teatro anhelado, pero probablemente irrealizable, acaso imposible. Nosotros recogemos, sin ninguna arrogancia, esa expresión, Teatro bajo la arena, para señalar en nuestra temporada un tiempo en que daremos espacio a las búsquedas de creadoras y creadores, en que reconocemos voces nuevas, otras miradas, lenguajes diferentes. Buscando bajo la arena, y hablaremos sobre este ciclo, que merece una atención aparte, el Teatro de la Abadía quiere extender su horizonte. Y eso será lo... ¿Quién va a entrar primero? No. ¿Cómo que quién va a entrar primero? ¿Pero no vamos a entrar los tres juntos? No. No. Dice que quiere vernos por separado. Ajá. ¿De uno en uno? ¿De uno en uno? Ajá. No. Sí, de uno en uno. No, de uno en uno no. Pues yo misma. ¿Misma qué? Yo misma voy a subir la primera. Bueno, pero ¿y eso por qué? Hombre, porque quiere vernos por separado, de uno en uno, ¿no? Bueno, eso ya lo sé, pero ¿por qué tienes que ser tú la primera? Bueno, porque alguien tiene que hacerlo. Ya, pero ¿por qué tienes que ser tú y no yo? ¿O esta criatura, por ejemplo? No, a mí me da igual. No, tú te callas. No, pero si vamos a subir los tres, ¿qué más da? ¡Hombre, da! ¡Claro que da! Da igual. ¿Tú no te enteras de que vamos a subir los tres antes o después? Bueno, pues si da igual... Sí, da igual. Entra tú después. ¿Pero qué haces? Entrar y subir. ¿Ah, sí? ¿Vas a subir? Sí, voy a subir. No, pues yo me lo pensaría bien. No te preocupes que yo me lo he pensado. No, es que subir antes es peor. Bueno, pues ya lo hago ya mejor. Es que subir antes, es subir a oscuras. Bueno, pues ya doy la luz, no te preocupes. No, hombre, que no. Déjame subir a mí primero porque yo os puedo hacer ese favor. No, pues que yo sepa que nadie te ha pedido ese favor, ni yo ni esa criatura. Pero que a mí me da igual. Bueno, pero es que tú te callas. A mí me da igual. Ya, pero es que tú te callas, porque si yo te digo a mí me da ¿de dónde vas? Uy, encima de que una se sacrifica. Pues bájate de la cruz, que eres tú muy sacrificada. No, es que encima de que miro por vosotros. Bueno, pues no mires por nadie, que no hace falta. ¿Sabes lo que te pasa? Que no valoras. No, yo lo valoro todo. No, yo lo valoro absolutamente todo. Yo soy una persona que lo valora absolutamente. No vas a entrar a ningún lado porque voy a entrar. ¡Cara o cruz! ¿Qué? ¿Cara o cruz? Pero mira que es antiguo, dice cara o cruz. No hay fuera. ¿Cara o cruz? Cara. Muy bien. Muy bien. Pues tu cara y yo cruz. ¿Y yo? ¡Que tú te callas! ¡Hombre, al que ahogo el burro en el arroyo! No, es que contigo no se puede. Donde saltar la aguja y tú revolviendo la madeja. Es que no hay manera, no hay Nosotros manera. tejiendo la concordia y tú destejiendo. Pero así cómo se va a poder eso, así cómo nos vamos a Pero poner. ya, está bien, ya. Y tú cállate ya, que también te das una importancia para todo que vamos. ¿Pero tú dónde vas? Porque yo no quiero... ¿No echas la moneda? Que tire la moneda. Tira la moneda. Dame la moneda. Dale una moneda. Bueno, pues dame tú una moneda. Yo no tengo moneda. Bueno, pues yo no tengo moneda. Bueno, pues yo sí que no tengo moneda. Vale. Bueno, pero aquí con tanta gente bien vestida, alguien tendrá una moneda. No, anda. Toma una moneda. Anda, mira cómo tenía moneda, ¿eh? Lo que queremos es dinero, ¿eh? Sí.
te puedo llamar Juan. Muy bonito está quedando esto, pero yo quería proponerte una cosa, si no te importa, vamos a hablar del despacho. Muchísimas ideas aquí dentro, Voy contigo. Mala suerte, para todo tengo mala suerte. Mala suerte para todo lo que se puede tener mala suerte, yo tengo mala suerte. ¿Qué miras? ¿Yo? Nada. ¿Cómo se te ocurre decir algo? Ahora mismo ahogo el burro en el arroyo y todo el mundo andando. Creo que yo no digo nada. Pues deberías. Pues que no estás viendo que la parásito se nos quiere adelantar, que todo su trastorno es ese, adelantarse ella y dejarnos a nosotros atrás. ¿Atrás? ¿Atrás? Sí, atrás. ¿Pero atrás de qué? Ella que lo quiere todo para ella, que quiere ser la primera en todo. Que si fuese un árbol, no le daría sombra ni a las piedras. Con ese simple que tiene que es que va a reventar por querer llegar antes que nadie. Pero por llegar, ¿a dónde? Pues digo yo, ¿a dónde? ¿A dónde quiere llegar? Si aquí está todo muerto. ¿A dónde quiere llegar? Si de aquí habría que huir, correr, mientras se pueda. Aquí hasta las semillas se secan. Solo crecen las penas. Aquí los hombres solo saben mirar al suelo. Correr. Y aquí la vida es una sombra. Y en cada esquina acecha el desasosiego. Aquí está todo muerto. Muerto. Gracias. Ellos son La Periférica, que es una compañía centroeuropea radicada en Morón de la Frontera. Y con ellos tenemos que cerrar la presentación de esta programación. Solo os pido que estéis atentos a lo que vamos a hacer también en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Sabéis que hay un túnel que va desde la calle Fernández de los Ríos hasta la Plaza Cervantes de Alcalá. Allí van a pasar también cosas muy importantes. Vamos a tener a creadores tan interesantes como Sergio Blanco, como María Velasco y como otros muchos. Un momento habrá para hablar acerca de eso. Y dicho esto, y antes de hacernos la foto de familia y de pasar a la sala José Luis Alonso a compartir una copa de celebración, doy la palabra a las compañeras y compañeros de los medios, por si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. Y luego, después de esto, como digo, haremos la foto y nos iremos a la José Luis Alonso. Sí. Hola, Juan. Hola. Buenos días. Hola, Marta. Quería que nos explicaras un poco dos asuntos que me han llamado la atención de la programación de septiembre hasta final de temporada. Una es que haciendo un poco de recuento de montajes y de equipos que lideran dichos montajes, la gran mayoría es de creadores. Hay una presencia masculina apabullante. Me salen como 8 o 9 montajes en los que o bien la dirección o bien la autoría está encabezada por una creadora y no por un creador. Eso por un lado. Y luego, el otro asunto que me llama la atención es que en esta presentación, en esta introducción que has hecho a la programación, has manejado conceptos como peligrosidad, promiscuidad, desafío, capacidad de transformación y esa capacidad de provocar todo eso en el otro, en el espectador y en la espectadora, lo estás depositando en una inmensa mayoría de creadores de unas determinadas generaciones y en unos determinados lenguajes teatrales que, bueno, no digo yo, y yo no cuestiono que no haya experimentación y búsqueda e innovación en lo que hagan todos estos creadores estupendos que están programados, pero bueno, yo echo en falta en esta programación un hueco y un lugar para una creación mucho más joven, mucho más experimental y que se mueva en otros códigos y no en esos lugares seguros a los que parece que estás navegando, como decía la consejera, en funciones de cultura. Claro. Muchas gracias, Marta. En lo que es cada vez que recibimos un proyecto en el despacho y cuando los atendemos a ello, quienes estamos en el departamento artístico, tenemos una atención muy especial hacia los proyectos liderados por mujeres, ¿no? Sí, eso por descontado. Está en
en el arranque de cada día y está en nuestra conversación de cada día, ¿no? En las conversaciones y por aquí anda Ronald Brauer que te puede confirmar esto. Y de hecho hay algunos espectáculos como el de Andrea que nosotros mismos hemos promovido. Aquí hemos atendido a varios espectáculos que precisamente están liderados por mujeres como Andrea y María y algunos otros, ¿no? No he hecho la cuenta, pero te prometo que ese comentario crítico no caerá en saco roto y que reflexionaremos sobre ello. En lo que estoy absolutamente convencido es de que esta programación es agitadora, es muy plural, es muy compleja, pero por supuesto me encantaría escuchar esos, que si quieres luego en la José Luis Alonso me hablases de esos otros lenguajes que echas en falta y de esas generaciones que echas en falta. Te lo agradeceré mucho. Gracias, Marta. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario. Bueno, pues si no la hay, os pido a los creadores que nos acompañéis que vengáis a hacer la foto, aunque sé que a algunos no os gusta salir en fotos, pero hagamos esa foto y vayamos a la José Luis Alonso. Por favor, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.